¿Cuál es la verdadera salvación? ¿Cuál es la verdadera religión? Parte 2 del sermón de esta mañana dominical. Juan 3, versículos 16 al 21, retomemos brevemente, rápidamente, desde el versículo 16 hasta el 18 para darle continuidad al sermón inmediatamente anterior. Versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y continuamos, versículo 19. Esta es la causa de condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues, versículo 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. Versículo 21, en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Damas y caballeros, nuevamente les doy la bienvenida desde esta su iglesia. Vayamos a los pies de Cristo y retomemos lo hace un momento leído, como lo dice en Juan 3, capítulo 19. Esta es la causa de condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió sus tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Esta es la causa de la condenación. Cuando nosotros leemos, esta es la causa de la condenación, debemos de evaluar, psicoanalizar profundamente a qué se refieren este contenido de estas dos frases, palabras. Esta es algo presente siempre, en todo momento. Es la causa, es una causa que produce un efecto. Esta es la causa de condenación. Nos quiere decir a nosotros la santa palabra de Dios a través del Espíritu Santo que nosotros, si estamos en pecado, estamos sujetos a condenación. Y si estamos sujetos a condenación es por una causa que produce un efecto. Voy a ser más explícito. Si yo peco, yo estoy sujeto a una causa que tiene una consecuencia. Si yo estoy viviendo lo que comúnmente se practica hoy en día con una mujer sin casarla, o si un hombre está sujeto a una mujer a un hombre, o un hombre a una mujer, sujetos ellos dos en una unión social íntima, como hay miles de millones de personas, esas personas no son salvas. Pastor, pero es que usted no es Dios para que diga. Yo no soy Dios, pero permítame decirle lo siguiente. En la Biblia me dice que una persona que viva en unión libre no entra al cielo. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia nos dice, la santa palabra de Dios nos dice aquí que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los chismosos, ni los hechiceros, ni los borrachos, etcétera, 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 Gálatas 5:21, entrarán al reino de los cielos. Entonces, si una persona de esta se muere sin haberse estando en unión libre, ¿a dónde va? Hombre, ¿qué dice Hebreos 9:27? Escrito está, así como está establecido que el ser humano muera una sola vez. Eso de la reencarnación no es mentiras.
Qué pena con ustedes, señores de la India, con 1.200 millones de personas que hay en la India creyendo el cuento de la reencarnación. Pero permítame decirles con mucho respeto, ese cuento de la reencarnación, eso es mentiras, eso es falso. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo creció, nació, creció y murió y resucitó al tercer día. Y si nuestro Señor Jesucristo nació, creció, vivió y murió y resucitó al tercer día, yo también voy a hacer lo mismo. Sencillo. Para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo, para revelarnos la verdad, para mostrarnos cuál es el verdadero camino para llegar a la presencia de Dios. Nadie muere y resucita, eso es mentiras. Las pirámides de Egipto, en Egipto, la cultura de Egipto, por muchos cientos de años, pero muchísimos, cientos y cientos de años, los egipcios creyeron que ellos pasarían de la muerte a la vida eterna. Y era tan así, era tanto el creer la mentira de Satanás, que les hizo creer a los egipcios que un faraón se moría. Sígame con harto cuidado. Y en el centro de la pirámide hay una cámara mortuoria, la cámara principal del faraón, y lo enterraban allí. Y lo enterraban con todos sus tesoros, no, con oro, con incienso, con especies magníficas, bueno, una cantidad de cosas, tanto tesoros en ese entonces de valor material como el oro, como también de valor natural, ramas, especies, y los embalsamaban. Y resulta que es que murió el faraón y lo enterraban, que porque él pasaba a otra vida. En una cosa sí estoy seguro, que los egipcios no se equivocaban, ellos pasaban a otra vida, pero no a una vida eterna. ¿Por qué, pastor? Sencillamente porque estas personas murieron en pecado y van a una vida eterna, sí, pero no para disfrutar de las riquezas, no para disfrutar de una vida gloriosa al lado de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Hebreos 9:27, ¿dónde hallamos esta verdad? ¿Dónde encontramos la revelación de este misterio? Hebreos 9:27, así está escrito: así como está establecido que el ser humano muera, o sea, nace, crece, se reproduce y muere a lo largo de entre un día y 100 o 90 años. Así como está establecido que el ser humano muera una sola vez y después venga el juicio, infierno o cielo. Y ahí es donde empieza el tema del infierno, porque es que la gente se está creyendo que todos los que se mueren van al cielo, que porque Dios es amor. No, Dios nos dejó en su santa palabra su voluntad divina de lo que debemos de hacer para obtener la vida eterna, y nos dejó aquí escrito quién va al infierno y quién va al cielo. Hay personas que me dicen: pastor, usted ya se fue a extremos, es que usted no es Dios para saber si Dios manda a una persona al cielo o al infierno. No, yo no soy Dios, pero sí sé que lo que Dios dice en la Biblia es que una persona que esté cometiendo fornicación y adulterio no va al cielo. Una persona que esté mintiendo, engañando, estafando, traicionando, asesinando, siendo injusta, no va al cielo. Pastor, entonces nadie va al cielo. Eso tampoco lo puede decir usted, ni lo puedo decir yo. Pero lo que yo sí puedo decir una cosa, es que en la sangre de Cristo, en la cruz, encontramos redención, encontramos salvación, encontramos perdón. Pero si una persona cree que porque es buena abuela, buena madre, buena amiga, buen vecino, buen amigo y buen amante, va a ir al cielo, se equivocó. Debemos de cumplir un solo requisito: vayamos a los pies de Cristo, humillémonos, arrepintámonos, confesemos nuestros pecados, no ante ningún sacerdote, ni ante ningún pastor, ni ante su mamá, ni ante la mía, ni ante nadie. Eso no es de Dios. Y después de habernos humillado, arrepentido, confesado, abandonado nuestra mala conducta, que aquí es donde está el problema: abandonar nuestra mala conducta,
y hagamos quinto paso en este paquete de 5, en uno solo, y hagamos la declaración de fe. No importa que usted hubiera matado a 20, si hubiera comido a 40 y hubiera violado a 60, no importa, Cristo ya te perdonó, pero debes de recibir a Cristo Jesús en tu corazón, nacer de nuevo, y esto solamente se encuentra haciendo la declaración de fe. Vuelvo y le repito, damas y caballeros que me escuchan, no hay nada más importante en la vida del ser humano, en un pasado, en un presente y en un futuro, que es primero humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y abandonar nuestra mala conducta. Aquí es donde estamos fallando, y luego hacer la declaración de fe. Y es entonces, no importando cuán malos fuimos, en el cuarto punto, si abandonamos lo que hemos estado haciendo durante toda la vida de existencia, si abandonamos esa mala conducta, nosotros pasamos a la vida eterna, porque nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz por ustedes, por mí y por todo el mundo. ¿Qué tenemos aquí? Hay muchas personas que andan pensando, creyendo y diciendo que como son actores, como son gente importantísima en la farándula, y han hecho y han deshecho, como son primeros ministros, como son presidentes, como son primeros dirigentes de naciones enteras, que hacen y deshacen, y después van y le dan una palmadita a un enfermo, o porque creen que llevan un mercado, como lo hacemos nosotros, o porque creen que donaron $1 millón para una ambulancia o 2 ambulancias médicas, clínicas ambulantes médicas, o porque cree que hicieron una donación importante a un grupo de niños, o porque creen que los nombró una organización mundial para que fueran embajadores de buena fe para ayudar a los niños del mundo, creen que todos esos actos que estamos haciendo, eso nos va a salvar. Y eso es mentiras. Esa es la alfombra que ha extendido el contrario para que el ser humano ande en esa alfombra. Vuelvo y le repito, de adulterio, de fornicación, de engaños, de mentiras, de bajezas, de inmoralidad sexual. Esa es la alfombra que extendió el contrario desde que invadió el jardín del Edén a Adán y a Eva. Y todavía la humanidad entera sigue creyéndose ese cuento, y ese cuento es falso. No hay sino una forma de ser salvos, y usted no la puede ni cambiar, ni negociar, ni tramitar. ¿Por qué? Porque la salvación es por obra y no por gracias. Entonces hay muchas personas, vuelvo y les repito la misma historia pasada, hay muchas personas que uno les dice: mire hombre, ¿usted por qué señora? Señor, sí, es con usted señor, con usted señora, con usted joven. ¿Usted por qué no empieza por humillarse? ¿Por qué no empieza por obedecerle a Dios? Sí, pastor, es que yo le obedezco a Dios, pero ¿le estás obedeciendo a Dios como es? Pues sí, pastor, a mí me parece que sí. Es que yo me levanto todos los días, le doy gracias a Dios. Los miércoles voy a la iglesia cristiana y los domingos voy a la iglesia católica, y en semana estoy predicando la palabra. Ah, bueno, no, perdón, qué pena, me equivoqué. Disculpa, me estoy equivocado. Pero permíteme hacerte una pregunta. ¿Tú estás mirando a la mujer ajena? Ay, pastor, y que pues, yo la miro, pero pues fue que los ojos se hicieron para mirar. Ah, ya. ¿Y tú por qué tienes que estar mirando a la mujer ajena si tú tienes tu compañera? No, pastor, yo la miro, pero no pues por nada. Ah, ya, bueno, está bien, me parece muy bien. Pero, ¿cuánto llevas tú con tu compañera? Ah, yo con Pachita Ramírez. Ah, pastor, déjeme, yo hago cuenta. Yo llevo ya como 5 meses. Otro me diría, llevo ya 10 años. Y otro me diría, no, es que yo llevo viviendo con ella 40 años. Perdón, no le escuché. ¿Cómo? ¿Que llevas viviendo con ella 40 años? Qué bien, hombre. ¿En qué fecha se casaron? No, yo no me he casado con ella. Yo llevo viviendo. Pastor, yo no le dije a usted que hubiera sido casado, que yo llevo viviendo con ella. Ah, ya. Y entonces usted cree que porque todo lo que usted cree que está haciendo bueno, le da un pasaporte, una legalidad para que usted viva en unión libre, y eso cree usted
que lo que usted está haciendo bueno le permite hacer lo malo, usted no está con Dios. Usted, si se muere ahora, no va al cielo, usted va al infierno. Por favor, permítame orientarlo. Ay, no, pastor, no. A mí, qué pena, pastor, usted se merece todo el respeto, discúlpeme, pero déjeme como yo soy. Pero mira, es que si tú sigues así y no te casas, o no dejas de mentir, no dejas de robar, no dejas de engañar, te vas a ir al infierno. Ay, pastor, ¿eso usted no lo sabe? Pues yo no lo sé. Pero Dios nos dice en la Santa Palabra que sí vas al infierno. Ay, pastor, pero entonces, ¿cómo es ese cuento de que Cristo perdonó nuestros pecados? Y yo ya hice la declaración de fe. Sí, señora, usted ya hizo la declaración de fe, usted salva, pero tiene que dejar de seguir pecando don Pachito Ramírez, doña Pachita Ramírez. Bueno, yo no puedo entender eso. Ay, no, pastor, dejemos así, ay, no. Y cuando las personas empiezan a hundir, a meter el dedo en la llaga, ya no les gusta. ¿Y cuál es el dedo? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice en la Biblia que es como una espada de doble filo, que entra hasta lo más profundo de la carne, no, del cuerpo no, hasta lo más profundo, a la médula de los huesos, es lo más profundo que tiene el ser humano. Entonces cuando uno ya entra, ya no les gusta, porque entonces si empiezan a escuchar la verdad de la palabra de Dios en la Biblia, ya dicen, ay, es que el pastor ya se volvió religioso. Ah, es que ese señor es muy religioso. Ay, es que es muy regañón. Es más, ese pastor es tan atrevido, diciéndole a uno que uno se va para el infierno como si él fuera Dios. Es tanto el analfabetismo doctrinal que tiene gran parte de la población humana, que ellos quieren creer, pensar y andar en la mentira, argumentando que Dios es misericordioso. Vayámonos al libro de Gálatas. Yo muchas veces he tratado Gálatas, vayámonos al libro de Gálatas 5, versículo 21. Gálatas 5, versículo 5, capítulo 19 al 26, por favor, y veamos que no soy yo el que le digo a usted que usted, si no ha hecho estos 5 pasos, usted se va al infierno. Pastor, yo hice 2 hospitales para niños quemados. Usted los hizo para vanagloria suya. Usted, si los hizo después de haber recibido a Cristo Jesús, Romanos 10, 6 al 11, usted lo hizo para honrar a Dios. De lo contrario, usted lo hizo. Otro aquí podría decirme, o allá, en Rusia, en China, en Japón, en Singapur, en Londres, en Estados Unidos, podría decirme, pastor, fue que yo ya hice la declaración de fe, yo ya hice, no lo que usted dice, pastor, sino lo que dice la Biblia. Hombre, perdón, permítame. Bravo, magnífico, excelente. Ya, usted no va al infierno, según la Biblia. Ah, ya, pastor. Ay, gracias a Dios, pastor. Yo siempre tenía la dudita, ¿no? Pero ya usted me lo aclaró. Pero entonces permítame, le hago una pregunta, le meto el dedo a la llaga, a su conocimiento, a su obediencia. Usted ya se casó. Ay, no, pastor, es que yo vivo tan feliz así. Usted se va para el infierno, señor. Escuche esto. No importa que usted hubiera hecho los 5 pasos, arrepentirse, humillarse, arrepentirse, confesar su pecado y hacer la declaración de fe, pero si se saltea, si no obedece el 4.º punto, que es abandonar su mala conducta, pudo usted haber hecho la declaración de fe todos los días y usted no es salvo. Ese cuento que la salvación no se pierde, qué pena, la salvación se pierde si usted no obedece. Ojo a eso. Ay, pastor, pero ¿y quién obedece? Pues hombre, yo hice los 4 pasos y el 5.º hice la declaración de fe, pero yo peco. Ah, entonces usted se va para el infierno. No, un momentico. Cuando yo peco, yo inmediatamente me postro rostro en tierra, me inclino ante mi Padre Celestial y le digo, perdóname porque insulté, regañé,
mentí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde la salvación no se pierde, pero debo de empezar por abandonar mi mala conducta. Y si la repito en un pecado de un mínimo talante, como es la mentira, entonces, o el engaño, entonces yo tengo acceso al perdón de mis pecados. Pero si una persona que está violando todos los días, un niño o a niños, y hizo todo el procedimiento, y siguió violando y robando y matando, esa persona no es salva. Aquí tenemos que la salvación no se pierde, sí se pierde, si no empezamos por abandonar nuestra mala conducta. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Veamos a ver, Gálatas 5, Gálatas 5, esta letra es más bien pequeña, veámonos a ver aquí. Gálatas 5, para que ustedes se den cuenta, damas y caballeros, Gálatas 5, para que ustedes se den cuenta que esto no es un juego, que esto no es de andarse uno burlando de Dios, esto no es para uno andar desobedeciendo a Dios sin ninguna consecuencia. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa es lo que nos conduce a un lugar predestinado, y es el infierno. Versículo 19 de Gálatas 5 en adelante. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, versículo 20, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, versículo 21, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, nos dice el apóstol Pablo, de parte de nuestro Padre Celestial Jehová, por medio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios Señor y Salvador nuestro, a través del Espíritu Santo. Les advierto en la Biblia, les advierto ahora, en este momento, como antes lo hice, lo decía Pablo, y yo se los digo ahora, en este momento, como en conferencias y en sermones que ya he expuesto a través de las redes sociales. Nos dice el apóstol Pablo, y yo se los digo a ustedes porque el Espíritu Santo me dice que se los diga. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Damas y caballeros, hay dos reinos. Así como Hebreos 9:27, así como está establecido que el ser humano muera una sola vez y después venga el juicio, hay dos reinos. En ese juicio se decide para qué reino vamos: o para el reino de los cielos, vida eterna, al lado, a la presencia infinita de nuestro Padre Celestial Jehová, Dios Señor Creador y Padre nuestro, a la de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios Señor y Salvador nuestro, o al infierno, a arder en un fuego eterno, al lado del maligno y al lado de todos los pecadores. Damas y caballeros, a continuación vamos a desarrollar el tercer sermón. ¿Cuál es la verdadera religión? Porque el mundo anda totalmente engañado. El mundo anda totalmente empecinado a seguir creyendo que si yo me arrodillo ante una estatua, o que si yo me siento en medio de unas imágenes, o que si yo hago esto, o que si yo, a mí me parece, yo creo, puede ser, tal vez, quién sabe, entonces Dios me va a escuchar. Y ese cuentico de que Dios a mí me escucha son mentiras. Ay, pastores, que yo
yo hice los 5 pasos que dice la Biblia en Romanos 10, 6 al 11, ay, es que yo le doy todos los días desayuno, almuerzo y comida a 20 o 30 personas, es que yo diezmo, es que yo ofrendo, y es que yo esto, y mi Padre Celestial a mí sí me escucha. Mentiroso, mentirosa. Nuestro Padre Celestial no escucha a ningún ser humano si no se cumple un requisito también. A mí me escucha nuestro Padre Celestial solamente cuando voy a la presencia de Cristo Jesús. Yo no tengo, como pastor, ni como ladrón, ni como mentiroso, ni como sacerdote, ni como presidente de ninguna nación, acceso directo a nuestro Padre Celestial. Eso es falso. El que le dijo eso, dígale que no sea mentiroso. En la Biblia nos dice que nosotros tenemos que seguir un conducto regular. En el sermón número 3, repito a continuación, les voy a explicar de qué se trata esto, cuál es la verdadera religión y cómo vamos directamente al Padre, si es por cuenta de nosotros o por medio de qué requisito. Damas y caballeros, en un momento a continuación, el sermón número 3 de cuál es la verdadera religión. Muchas gracias.